¿Por qué en la filosofía son tan actuales los antiguos, ¿no? ¿Por qué podemos seguir leyendo a Platón y seguir encontrando en sus diálogos preguntas que nos interpelan hoy en día, ¿no? Bueno, porque son genios. Son genios, es decir, genios como es Shakespeare, como es Bach, son genios, son hombres superiores, Leer a Platón hoy en día no es que uno va a encontrar en Platón respuestas a las preguntas que me hago en el 2011, pero voy a encontrar en Platón un modo absolutamente genial de pensar su tiempo y además de crear una literatura que se llamó filosofía con un talento inextinguible. Es cierto que los griegos siempre vuelven como vuelven los clásicos, es decir, los clásicos los recreamos nosotros porque son una fuente inagotable. Si nosotros no leyéramos a los clásicos por supuesto mueren, pero no es que si uno lee a cualquiera eso es una fuente inagotable. Indudablemente allá en el mundo de Atenas, 2500 años antes de Cristo, en el mundo en el que estaba Jeremías, en el que estaba Isaías, que estaba Buda, que estaba Confucio, que estaba Lao Tse, en Atenas aparece Sócrates. Y esto es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Esto no tiene nada que ver con lo que pasaba ni en la India, ni en Japón, ni en la China. Es algo absolutamente distinto que después se va a llamar Occidente. Es decir, es un modo de relacionar el pensamiento, la política y el lenguaje. Eso no lo hizo absolutamente ninguna otra cultura. Y de ahí nace una serie de interrogaciones de las cuales nosotros hoy en día hacemos uso. Un montón de palabras que usamos hoy en día son griegas, pero no solamente las palabras, sino también algo que tiene que ver con el significado, como democracia, como política. Entonces allí nace algo absolutamente singular, que es la primera vez en la historia que una civilización, una sociedad y una cultura se hacen cargo de sí mismos sin dioses. Eso hace 2500 años, con sandalias, con toga, donde no había moto, donde no había celular, donde no había ninguna tecnología de la que hoy conocemos. Se hacen preguntas que hasta hoy en día nos es difícil de comprender. Ahora, esas preguntas son las mismas y sin embargo son muy distintas las formas en que se fue desarrollando nuestra cultura. Digo, si pensamos en la muerte, en el amor o en la democracia misma, la pregunta por la democracia tiene validez en la polis ateniense, pero no tiene nada que ver esa democracia con la democracia de ahora, y al mismo tiempo tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver la organización del pensamiento, no tiene que ver el estado de la sociedad. La organización del pensamiento sí, porque la democracia se basa en una geometría absolutamente nueva, que tiene que ver con el círculo, tiene que ver con la equidistancia, con la proporción, con la medida, con la armonía, con la libre circulación, con la idea de paridad, un montón de estructuras de pensamiento que hacen a la democracia, que hacen a esa experiencia cultural que se llamó democracia. Por supuesto que la situación social, los modos de cultura, el lenguaje, el estado de la civilización no tiene que ver con nosotros, pero la relación con la verdad, con el poder, con la justicia, con el bien, con el amor, con la amistad, eso sí tiene que ver con nosotros. ¿Es lo mismo religión y mitología? ¿Religión y mitología? No sé si es lo mismo, pero indudablemente hay gente que en vez de decir judaísmo dice mito mesopotámico. Y en realidad cuando uno dice mito mesopotámico, hay gente que, la gente religiosa no lo va a aceptar porque es aceptar que cree en un mito. Y nadie cree en un mito, se cree en lo real, se cree en algo verdadero. Por eso es absurdo la gente que quiere crear mitos. Nadie crea mitos, los mitos nacen y después la gente cree en ellos, ¿no? Dice, bueno, ahora necesitamos un nuevo mito, a ver quién lo tiene. Entonces, mitos son en tanto son leyendas de origen, de creación, de constitución, de héroes epónimos, de fundaciones y de eterno retorno de lo mismo. Entonces tienen un aspecto mítico cualquier religión. Interesante, ¿no? Porque sobre todo la filosofía, digamos, en esa clásica formulación se dice que nace como pasaje del mito al logos, ¿no? ¿Vos qué pensás, que la filosofía está desprovista de mitos? La filosofía no es que esté desprovista de mito. Cuando se le aparece un mito es como si se le apareciera Drácula, le chupa la sangre y la mata. No, la filosofía no necesita espacio de libertad. El mito da una respuesta y da un cierre. Con ese cierre vos estás en una especie de círculo que vuelve sobre sí mismo. La figura geométrica de la filosofía no es el círculo, es el rizoma, como dice Deleuze. Vas de un lado para otro y vas haciendo conexiones inesperadas. Entonces no puede ser el mito, porque el mito ya te ofrece una respuesta
respuesta y vos tenés que volver a la respuesta. Tenés que retornar a lo ya respondido. No es que retornás a una inquietud que no tiene respuesta. Retornás a la respuesta. Retornás al nombre propio. Y la filosofía se muere con nombres propios. Ahora, que la filosofía sea el pasaje del mito al logos, bueno, ese es el cuento de los manuales, ¿no? En realidad, es decir, mito, logos, etc. La filosofía es una experiencia política inédita, sin la polis y sin la ciudadanía jamás hubiera existido. Así que principalmente es una experiencia lo que hoy llamaríamos urbana, por inquietudes políticas y crisis políticas. Ahora, hoy en día, ¿no? Tomando todos estos conceptos últimos, hay una presencia, a ver, no sé cómo preguntarlo, voy a preguntar así, ¿hay una presencia filosófica en la política? ¿O la política no le da lugar a la filosofía? No hay una presencia filosófica en la política, no, eso no hay, es decir, no tiene por qué haberlo, como tampoco hay una presencia química, no hay una presencia filosófica. En todo caso, la filosofía no es algo que está allá, la política está allá, después no sé qué es lo que está allá. Nosotros vivimos una cultura de intersecciones permanentes. Entonces vos podés decir, bueno, la política hoy en día, ¿en qué se basa? ¿No? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué ideas subyace? Es decir, ¿hay tradiciones de pensamiento en determinadas orientaciones políticas? Posiblemente sí. Entonces ahí puede haber algo de la filosofía, en estas orientaciones de pensamiento, ¿no? Está bien, voy por otro lado. ¿Vos crees que está de moda hoy la filosofía? Está de moda. Está de moda. Está de moda. Está de moda, sí, es como el vintage y el outlet, sí, está de moda, sí. Hay que ver cómo. No, pero en nuestra cultura, que es la local, la nuestra, la argentina, siempre hay alguna bola que le dan a alguien que se dedica a estas cosas, siempre y cuando el que se dedica a estas cosas tenga alguna opinión o alguna voz sobre las cuestiones comunes. No, porque indudablemente si uno es especialista en epistemología de Skinner, eso es una especialidad universitaria, académica, etcétera. Pero en la medida en que el dominio de la opinión está abierto a cualquiera, hay que ver si aquel que tiene una mochila filosófica puede hacer uso de ella para despertar algún interés en el mundo de la opinión pública. En ese sentido, sí puede ser que haya intervenciones. Bueno, es mi tarea. Yo me dedico a eso. Hago intervenciones filosóficas en el mundo de la política y para mí son intervenciones filosóficas, así como hago intervenciones políticas en el mundo de la filosofía. Así que eso sí, la filosofía para mí es el conocimiento indispensable para pensar el mundo contemporáneo. Así que más que de moda, me parece que es el núcleo, el corazón del alcaucil del pensamiento contemporáneo. Qué rico el alcaucil. Escúchame, vos, ¿cómo pensás la relación entre, volviendo a Sócrates y al hoy, entre la filosofía y el poder? ¿Cuál es la relación? Bueno, el filósofo tiene que interpelar al poder, cuestionarlo, pero no por un asunto de ser contrera, de todo eso, porque es inevitable, es inevitable. El poder no tiene límites. El poder quiere más poder. El poder es voraz. El poder necesita fabricar ídolos, necesita fabricar mitos, relatos, necesita fabricar próceres, muertos, mártires, necesita todo el tiempo fabricar creencias, porque necesita justificación y legitimación. Entonces, el filósofo ante eso es un replicante permanente, porque necesita espacios de libertad para poder pensar, porque el poder, la voracidad del poder, no deja espacios. Entonces, frente a eso, la resistencia, la contraopinión, es lo que te permite pensar. No por un asunto de estar en contra, porque vos podés incluso adherir a determinadas líneas que en un momento dado forman parte del poder. Pero siempre cuestionándolo. Es a veces más importante cuestionar al que te escucha que al adversario. Es más importante cuestionar al que forma parte de la ronda de tus amigos, cuestionar ahí que al adversario. Porque cuestionar al adversario y al poder diciendo que es malo es lo más fácil del mundo. Lo que es más complicado es hacerse oír por aquellos que están en otro lugar, porque no tienen en general la grandeza de alma para recibir esa réplica. Hay muy pocos que pueden recibir la réplica, muy pocos políticos, muy pocas agrupaciones políticas que pueden aguantar que haya intelectuales y disidentes que provoquen disidencia al interior de sus huestes. Hay muy pocos.
si es que hay alguno.